Nosotros a este diálogo hemos acudido por razones de seriedad y de responsabilidad. Y por esa misma seriedad y responsabilidad hemos dicho que está congelado, que está suspendido, y pedimos a los cancilleres que vinieran para, junto con el nuncio, poder explicar la situación. Ellos ahora hablarán con el gobierno, le explicarán nuestros puntos de vista. Vamos a ver cuál es la respuesta que el gobierno da y cuál es la actitud que el gobierno tiene. Esto es lo que decía el titular de ese gobierno al que se refiere el señor Aveledo, Nicolás Maduro. Nosotros convocamos a todas las conferencias de paz, a las mesas de diálogo, y ahí vamos a seguir nosotros sentados, trabajando. No aceptamos chantaje de nadie, que se entienda, de nadie. Colocando el acento principal en lo económico, en lo comercial. El hecho de que establezcamos las diferencias ya es positivo. El hecho de que establezcamos puntos de coincidencia ya es positivo. Ahora, que necesitamos, ¿cómo se llaman? Resultados ya. ¿Qué resultados están buscando? Díganlo. Hasta ahora en privado nos han dicho algunas cosas que no pueden ser. No pueden ser. Así de sencillo. En su momento las diré, porque las tengo hasta por escrito. No pueden ser. No pueden ser. Porque una cosa es tener una mesa de diálogo y otra cosa es tener una mesa de componenda, de negociaciones. Y aquí nosotros no vinimos a negociar nada. Bueno, pero entonces, ¿para qué se sienta a esa mesa? Teóricamente el diálogo lo que significa es la búsqueda de soluciones, y para eso alguien concede algo, alguien concede otra cosa. Esa es la forma, en todo caso. Si la idea de verdad de respetar el concepto del diálogo, algo que por supuesto ya sabemos cuenta con muchos opositores también dentro de la oposición venezolana, ¿cuál es la finalidad entonces? Y en todo caso, si se va a sentar a la mesa y no va a hacer absolutamente nada para respetar los planteos que le hace la oposición, por supuesto no van a llegar a ninguna parte. Me acompaña nuestra colega Angie Pérez, un gusto tenerte aquí, bienvenida. Gracias, un placer como siempre estar con ustedes. ¿Qué piensas? Mira, lo que siempre he sostenido en este programa, me parece que sentarse a negociar con un gobierno que es tirano, que es asesino y que es criminal, porque además está siendo muy cuestionado e investigado internacionalmente por narcotráfico, por corrupción. De allí viene la propuesta de hacer sanciones económicas, no específicamente contra Venezuela, sino contra las personas cuyos bienes, digámoslo así, en los Estados Unidos son bien cuestionables. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Porque si tienes a un gobierno que no respeta su propia Carta Magna, su propia Constitución, mucho menos va a respetar unas condiciones de diálogo. Y me parece que es absurdo, de nuevo, que la Mesa de la Unidad Democrática nos ponga a perder el tiempo sentándose a negociar con un gobierno que ha demostrado que es una dictadura. Mientras tanto, el ministro del Interior parece, por lo menos con lo que dice, estar prestando atención a lo que es el reclamo, y eso sí, ahí incluye a la oposición y al oficialismo cuando hablamos de lo que se vive en las calles de Venezuela, que es combatir la inseguridad. ¿Será cierto? Esto es lo que dice. Alcaldes y gobernadores pueden ayudar en mucho, simplemente con darnos los espacios físicos, y nosotros nos encargamos de su adecuación, su habilitación y la designación de los funcionarios que lo van a atender. Una casa de justicia penal tiene 2 jueces, 2 fiscales y un defensor público permanente. Es una oficina donde ellos trabajan para atender los delitos menores y que puedan ser resueltos en esa instancia en un municipio. Por supuesto que un elemento que ha sido puesto en el frente de la atención de todos es la violación de los derechos. Y uno lo ve cuando en las manifestaciones golpean a los manifestantes, cuando ya directamente atentan contra su vida, en algunos casos terminan con esas vidas. Pero hay una cantidad de problemas que acá han sido mencionados en numerosas oportunidades, que incluye, por supuesto, esa llamada inseguridad. Y esa inseguridad no tiene nada que ver con las manifestaciones de protestas, sobre todo encabezadas por estudiantes. Tiene que ver con lo que sufren las venezolanas y los venezolanos todos los días, con ese nivel de violencia que ha llevado a que los delincuentes en Venezuela la pongan en el primer lugar en algo que nadie quiere estar en el primer lugar, que es la muerte y el desastre producto de la delincuencia común. En esa dirección, ¿tú sientes que hay algo que se esté haciendo que valga la pena considerar serio de parte del gobierno? Definitivamente no.
Es una impunidad, y ellos hablan de impunidad cuando la Mesa de la Unidad Democrática pide que liberen a Iván Simonovic, que tiene 10 años preso y es un hombre que está enfermo, acusado sin pruebas fehacientes, ¿verdad?, de los hechos de Puente Llaguno durante el golpe de Estado del 2002. Y allí está. Pero ¿qué sucede? Que en Venezuela cada 20 minutos muere una persona violentamente y cada hora arrestan a alguien por pensar diferente. Entonces, realmente lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de mi amiga Mónica Spear, de repente sí, encontraron a los criminales, pero ¿qué pasó? Se escaparon a Ecuador. Entonces digo yo, sí, trabajaron rápido, los encontraron, supuestamente los arrestaron y de repente aparecen en Ecuador. Y eso es una persona famosa internacionalmente como lo era Mónica Spear. ¿Qué quedará para el venezolano común que lo asesinan para quitarle un par de zapatos? O simplemente le meten 4 tiros porque le cayó mal. No puede ser. Para quien no conozca el caso de Mónica Spear, la ex reina de belleza, que fue la señora Spear, junto a su esposo, fueron asesinados en una carretera cercana a Caracas ante los ojos de su pequeña criatura. Y este es un caso al que le prestaron una enorme atención en el gobierno, porque, por cierto, y nos duele en el corazón, se llame como se llame la persona, pero si no hubiera tenido la fama de la vida que generó Mónica Spear, estaría perdida en el anonimato de tantas familias que han perdido uno o más integrantes y que desgraciadamente no encuentran respuesta cuando se pide que se investigue y que se dé más seguridad. Así es, y es un caso tan absurdo porque en el caso de Mónica lo que más me impactó es que yo estaba en un carro que hasta destartalado estaba, era un carro de 12 años y bueno, simplemente o cayeron en un hueco en la carretera o alguien les puso algo para que ese carro se accidentara y ahí sucede el robo. Entonces el gobierno inventa que la trataron o la asesinaron precisamente porque era famosa. Entonces realmente no hay una estrategia eficaz contra la delincuencia y lo único que me viene a la mente en este momento son las palabras que decía Chávez en varios de sus alós presidentes, diciendo que él justificaba que el venezolano saliera a la calle a robar para alimentar a su familia. Entonces ahí está, la semilla germinada 15 años después de ese discurso de odio que ya lo vemos todos los días. Siembra vientos, cosecharás tempestades. Redondeo con un broche de horror, que es el anuncio de estas milicias comunales, que ya se denunció la semana pasada aquí. En algunos casos están hasta poniéndole un uniforme a gente del interior de Venezuela y los están soltando en Caracas con la misión de que repriman a los que están en una manifestación, por ejemplo. Y esto se puede multiplicar en todos los rincones de Venezuela. ¿Cómo lo ves? Mira, esto no es nada nuevo. Se llamaron círculos bolivarianos, luego colectivos, ahora estas milicias. Recuerdo un video en el año 99, poco después, 99-2000, poco después del deslave de Vargas, esa tragedia, esa lluvia que dejó miles y miles de muertes en Venezuela, empezando el gobierno de Chávez. Y recuerdo que por los barrios abandonados de esa zona del área de La Guaira, había gente con su AK-47 al hombro, desfilando, marchando de forma militar en los lotes abandonados. Entonces tú dices, un momentito, o sea, estás armando unas milicias desde el principio del gobierno. Lo que pasa es que ahora ya se destapó la olla, pero eso no es nada nuevo y obviamente es algo sumamente preocupante y que viola la Constitución, que establece que solamente las Fuerzas Armadas Nacionales son el organismo destinado a proteger la seguridad de la población civil y sin embargo ya vemos que van en contra de la seguridad de la población civil porque las GNB prácticamente se han convertido en esbirros del régimen. Entonces realmente estamos en manos de quién, pero ahora están no solamente armando delincuentes, sino que lo están, digamos, justificando y haciéndolo oficial como un organismo de defensa de la población civil. ¿Defensa de qué? Defensa de los miles de millones de dólares que se han robado y que tienen estos ladrones en las cuentas en el extranjero. Eso es lo que están defendiendo. Angie, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gran gusto.